¿Alguna vez nos hemos parado a pensar que un simple cambio en la altura de la cámara puede transformar por completo la historia que cuenta una imagen? Es que la mayoría de las fotos se hacen de pie, a la altura de los ojos, y sinceramente esa es casi siempre la forma más aburrida de ver el mundo. Venga, vamos a sumergirnos en este tema para descubrir juntos cómo desbloquear un lenguaje visual completamente nuevo. Empecemos con esta primera toma. Al grabar desde arriba, el sujeto parece, de forma casi instantánea, más pequeño, casi desvalido. Es una perspectiva que nos coloca en una posición de poder, como si estuviéramos observando la escena desde una distancia casi emocional. Y ahora, fíjense, el cambio es radical. Solo con agacharnos un poco y disparar hacia arriba, el mismo sujeto se transforma. Pasa a ser una figura imponente, casi heroica. De repente, las líneas se estiran hacia el cielo y todo, absolutamente todo, adquiere una escala monumental. Y esta es la vista estándar, la que usamos casi por defecto. Nos resulta tremendamente familiar, claro, porque es así como experimentamos el mundo día a día. Genera una conexión muy directa, sí, pero rara vez sorprende o revela algo inesperado. Entonces la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué nos limitamos a esta especie de prisión visual? ¿Por qué quedarnos siempre al nivel de los ojos? Hoy vamos a ver precisamente cómo romper esas barreras y empezar a componer con una intención mucho más profunda. Venga, empecemos por lo básico. Todo lenguaje tiene su gramática, y en fotografía esa gramática empieza por entender los ángulos fundamentales. Pensemos que son como las palabras con las que vamos a construir nuestras historias visuales. El ángulo a nivel del ojo es, por así decirlo, nuestra línea de base, el punto cero. Es perfecto cuando lo que se busca es honestidad. Por ejemplo, en un retrato sincero, este ángulo nos pone cara a cara con la persona, creando una conexión sin ningún tipo de artificio. Ahora vamos a cambiar la altura. El ángulo picado se consigue, sencillamente, elevando la cámara y apuntando hacia abajo. Es una de las modificaciones más simples que existen y a la vez una de las más potentes. Pero ojo, el cambio más profundo no es físico, es psicológico. Físicamente, vale, el sujeto se ve más pequeño, sí, pero lo que es crucial es que este ángulo puede evocar una ternura increíble al fotografiar a un niño o a una mascota, o por el contrario, puede transmitir una sensación de opresión o inferioridad en otro contexto totalmente distinto. Pasemos ahora al ángulo de los héroes, de los monumentos, el contrapicado. Aquí la cámara se coloca por debajo de la línea de los ojos del sujeto y apunta directamente hacia arriba. El efecto es inmediato, es espectacular. El sujeto se magnifica, parece más grande, más poderoso. En arquitectura, por ejemplo, es la técnica clave para que un edificio normalito parezca imponente. Y en un retrato, convierte a una persona en un símbolo de poder. Muy bien, ya tenemos dominados los ángulos básicos. ¿Qué toca ahora? Pues llevarlo al límite. Vamos a explorar perspectivas que rompen por completo nuestra forma habitual de ver el mundo. Estamos hablando de dos ángulos puros, ¿eh? El cenital, que es la clásica vista de pájaro a 90 grados, totalmente perpendicular hacia abajo, y su opuesto exacto, el nadir, que sería una vista de gusano, a 90 grados pero mirando hacia arriba. Lo más fascinante es cómo cada uno tiene un propósito narrativo completamente diferente. El cenital aplana la escena, la convierte en una especie de mapa, y es perfecto para revelar patrones, geometría, orden. En cambio, el nadir, al mirar directamente al cielo desde el suelo de un bosque o entre rascacielos, genera una sensación abrumadora de vértigo y de una escala infinita. A ver, hasta ahora hemos visto el qué, ahora vamos a meternos con el por qué. Porque estas técnicas no son simples convenciones artísticas, que va. Funcionan porque conectan directamente con la forma en que nuestro cerebro está programado, de fábrica, para interpretar el mundo. La clave de todo esto la encontramos en la psicología de la Gestalt, una corriente que explica cómo nuestra mente organiza la información visual que recibe. Y su principio fundamental es este: percibimos totalidades, no piezas sueltas. No podemos evitarlo, es así como funcionamos. Y esto es crucial, de verdad. A diferencia de una regla de composición que, uno puede decidir romperla, esto es ineludible. La respuesta emocional a un ángulo no es una elección, es una reacción totalmente involuntaria que está grabada a fuego en nuestra percepción. Pensemos un segundo en el lenguaje corporal. Un cuerpo con ángulos cerrados, encorvado, nos transmite protección o incluso derrota. En cambio, un cuerpo con ángulos abiertos, expandido, proyecta confianza y poder. Pues bien, nuestro cerebro aplica exactamente esta misma lógica al interpretar los ángulos de una fotografía. De hecho, la ciencia ha llegado a crear un mapa de cómo las emociones activan distintas partes del cuerpo. La ira, por ejemplo, tensa los brazos en ángulos rectos. La felicidad expande el pecho con ángulos abiertos. La tristeza cierra el cuerpo con ángulos agudos. Es literalmente una topografía emocional que podemos utilizar a nuestro favor. La conexión es tan profunda que llega a ser química.
Fijaos, mantener una postura erguida, un ángulo de 180 grados, tiene un impacto hormonal que se puede medir. Genera una sensación de seguridad. Al componer una foto, estamos activando estos mismos resortes psicológicos en la persona que la mira. Así que con todo esto llegamos al punto de síntesis. Es el momento de dejar de pensar en reglas y empezar a pensar en un lenguaje en el que unimos la técnica de la fotografía con la psicología de la percepción. Aquí está la clave de todo el asunto. Conocer los ángulos es como saberse las palabras de un idioma, pero entender la psicología que hay detrás es dominar la gramática. Y solo combinando ambas cosas podemos empezar a comunicarnos con una intención y una maestría de verdad. Esto nos da un flujo de trabajo completamente nuevo y mucho más poderoso. Primero, no se piensa en el ángulo, se piensa en la emoción. Segundo, se identifica el principio psicológico que está asociado a ella. Y solo entonces, como tercer y último paso, se elige el ángulo que mejor puede evocar esa emoción. Y con esto, el círculo se cierra. La pregunta ya no es qué ángulo debería usar, sino qué historia quiero contar. Al dominar este lenguaje, las posibilidades se vuelven infinitas. La cámara deja de ser solo una herramienta para capturar la realidad y se convierte en un instrumento para interpretarla. Gracias por escucharnos. Dale al botón de seguir para que te avise cada vez que abramos el diafragma a un nuevo tema fotográfico.